Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Pero la gloria y la honra de Él. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gracias. Gracias, hermano Matías. Bueno, amados hermanos, de verdad, este es el primer tiempo, ¿verdad? Todos conocemos, ¿verdad?, el lema de la vigilia. Jesús ganó la guerra. Amén. Vamos a leer como texto principal, ¿verdad? Mateo capítulo 10, perdón, Mateo 4, versículo 10. Espíritu Santo. Así como dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y todos decimos amén, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y dice el 11: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Ese es el texto, ¿verdad?, principal, ¿verdad? Como objetivo, ¿verdad?, comprender cómo ganar la batalla los hijos de Dios. Amén. Ese es el objetivo. Amén. Pero qué poderoso es cuando nosotros caminamos en la palabra, porque dice en el 10: escrito está, le dijo Jesús, y nosotros tenemos que caminar en las palabras de Jesús, porque es ahí donde usted va a tener la bendición, el éxito en su vida, caminar en Cristo Jesús. Amén. Por eso Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, ¿verdad?, como introducción, como hijos de Dios siempre estamos en batalla, ¿verdad? Todos sabemos que las batallas las tenemos en casa, las tenemos, ¿verdad?, en los trabajos, puede ser en las universidades, puede ser en los colegios, ¿verdad? O en diversas, ¿verdad?, batallas nos podemos encontrar, ¿verdad? Cuando usted está en guerra, usted tiene que creer que ya ganó la guerra, porque lo que usted vive en la carne, usted vive en la fe del Hijo de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 2 del versículo 20. Amén. Si ustedes, si lo puede poner mi hermano, Gálatas capítulo 2 versículo 20, habla de, ¿verdad?, de que estamos juntamente crucificados con Cristo. Amén. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Si Cristo está dentro de ti, tú tienes que caminar y tienes que hablar conforme a la palabra, porque la palabra de Jesús son las que te van a llevar a tu propósito eterno. Amén. Y la palabra es la que te va a traer vida, y la palabra es la que te va a dar la salida al problema por el cual tú estás pasando. Por eso, ¿verdad?, como hijos, como hijos de Dios, tenemos que aprender cómo ganar la batalla en Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Cuando hablamos y decimos escrito está, porque ese es el contexto donde nosotros tenemos que caminar en ella, basado en la palabra. Por eso dice, cuando usted está en guerra,
usted tiene que creer que ya ganó la guerra. No recuerde que no es usted, sino que es Cristo en usted. ¿Por qué? Porque dice que usted ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Y dice, y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces usted tiene que caminar. Si yo camino en esta carne, yo tengo que vivir en la fe de Jesús. Porque ¿quién es el autor y el consumador de la fe? Es Cristo Jesús. Desde que nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos porque la fe de Él es arraigada en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir adelante en cualquier circunstancia, para que usted pueda ganar la batalla como hijos de Dios. Pero un hijo de Dios tiene que caminar en la palabra de Jesús. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Usted tiene que vivir en las palabras de Jesús. Ahí está tu éxito y ahí está tu victoria. Cuando le creemos. Cuando le creemos. Cuando hemos sido nacidos del agua y del Espíritu, hay un nuevo nacimiento en Cristo. Pero hay un punto muy importante, es creer en la palabra de Jesús. Aquí se nos ha enseñado a través de nuestro Padre Espiritual que nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Y si nosotros creemos lo que Jesús habló, tenemos que vivir una vida en victoria y en victoria, porque Él nos va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Él en nuestra vida. Pero ¿qué es creer? Creer es obedecer a su palabra. Si yo no creo a la palabra, entonces en vano es mi fe. Y en vano es lo que vivo y no vivo. Tenemos que ser congruentes en la palabra de Jesús. Si no, no estamos haciendo nada. Y si hoy vemos, ¿verdad?, que a veces vemos hermanos, ¿verdad?, de que pasan momentos difíciles y uno le da la palabra, pero ellos no se arraigan a la palabra. ¿Por qué? Porque ven más las circunstancias que están pasando, que es su realidad, pero no miran la verdad, que es Cristo Jesús, que es ahí donde Dios le va a dar una salida. Amén, hermanos. Después dice que hay un texto donde está en 1 Corintios 15:57. Dice así: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante es la palabra. Dice que Él nos da, dice que más gracias sean dadas a Dios. Usted tiene que ser agradecido en el momento que usted está pasando, o en las circunstancias que usted está pasando. Y usted dirá, el hermano está predicando, pero tal vez dirá, pero es que el hermano no está pasando lo que yo estoy pasando. Pero si tú crees a la palabra de Jesús, tú vas a salir victorioso. Por eso dice el lema, ¿verdad? Jesús ganó la guerra, la ganó por ti, la ganó por mí. Amén. Él fue por ti a la cruz, pero Él hizo por amor y por obediencia al Padre. Él complació el corazón del Padre en todo tiempo en obediencia, pero Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Él restauró tu casa, restauró la mía, restauró tu familia. Y si no hemos visto es porque no hemos creído todavía la palabra. Pero cuando creemos y obedecemos, Él va a hacer en nosotros lo que Él tiene que hacer en tu casa y en tu familia. Pero no es usted, es el Espíritu Santo que va a hacer la obra en tu casa. No es Jorge, no es los pastores. Podemos orar porque la palabra dice, oremos los unos a los otros, pero si yo no creo, ahí está el problema. Amén, amados hermanos. Tenemos que creer, por eso dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú te sientas que estás en batalla, tú digas, Señor, tu palabra escrita está, que yo tengo que darte la gracia, porque a través de su Hijo, usted nos dio la victoria. Gracias, Padre, porque sé que ya está ganada la guerra, ya está ganada. ¿Ven? Dice, una persona entendida siempre va a estar con gozo y gratitud en todo según la circunstancia que te encuentre. Al estar agradecido te conviene, porque te va a traer bendición en todas las áreas de tu vida. Amén. Mira qué poderoso. Nos conviene estar gozoso, estar en gratitud, porque si no, no estamos creyendo.
no estamos creyendo. Tenemos que tener gozo. El gozo, y si no lo tenemos, pidamos al Espíritu Santo. Mire qué importante que amados hermanos, porque fíjese que hay momentos difíciles que a uno pasa, ¿verdad? Pero fíjese que hay momentos que le digo, Señor, dame paz. Espíritu Santo, dame paz. Hombre, y es verdad, y es verdad. Cuando miro, todas las cosas salen para bien. Pero cuando le clamamos y creemos, hay una palabra hermosa que yo nunca me voy a salir ahí. No sé si eso lo escuché de esta casa, del padre de esta casa, Romanos 8:26, póngalo, hermano. No está escrito, pero ese es un texto clave para todos nosotros. Mire qué importante que es. Dice, y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Hermano, usted tiene que ser una persona entendida, usted tiene que ser una persona que escucha. Yo le escuché a través del padre de esta casa esa palabra. Y después dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántas debilidades no tenemos, amados hermanos? Muchas. Más cuando nos sentimos que estamos en batalla. Nos falta la fe. Viene a veces la incredulidad. Pero tenemos que decirle al Padre, Padre, llévate toda incredulidad. Y dice después, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Cuántas veces nosotros pedimos a nuestra propia voluntad? Y no pedimos conforme a la voluntad del Padre. Dice, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu sabe de que tú tienes necesidad. Pero cuando tú oras por otro, por la necesidad de otro, entonces tú estás entendiendo el reino. Sigue el siguiente. Mira qué tremendo, el 27. Dice que Él escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amados hermanos, si el Espíritu Santo, que es el amado de nosotros, Él sabe cómo va a interceder ante el Padre por usted y por mí, pero conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad? Y ahí es cuando nosotros fallamos. Es cuando nosotros decimos que Dios no nos escucha, es que el Padre estamos mal, que tanto tiempo le he pedido, pero pedís conforme a tu voluntad. No pedís conforme a lo que dice el Espíritu, que Él pide y Él clama y gime delante del Padre, pero conforme a su voluntad. Eso es tremendo, amados hermanos. Yo lo escuché de esta casa. Y eso me ha fortalecido porque son palabras de Jesús, son palabras por el Espíritu. Amén. Entonces ahí, cuando te agarras ahí, nadie te va a mover, porque la palabra va a estar cimentada en tu mente y en tu corazón. Es importante, yo escucho siempre de nuestra Madre Espiritual que dice que escudriñemos las palabras porque nos conviene, y es verdad. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu mismo, Él te va a revelar las palabras de Jesús. Voy a llegar al punto donde quiero llegar. Después dice, ¿verdad? Usted tiene que aferrarse a las palabras de Jesús. Recordemos lo que Dios nos ha concedido, su Espíritu, que procede del Padre de los Espíritus. Eso está en 1 Corintios, capítulo 12. Lo que usted recibe, lo obtiene por gracia. Usted tiene que estar atento a las palabras de Jesús. Usted tiene que vivir en Jesús. Ahí está la respuesta. Solo Él tiene la palabra de vida eterna. Amén. 1 Corintios 2:12. También lo escuché aquí. Amén. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, dice, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amados hermanos, si nosotros vivimos en esa palabra, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Vamos a caminar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Jesús la que te va a llevar a la victoria. No eres tú, amados hermanos, no es en tu fuerza. ¿Cuántas veces yo caminé en mi fuerza? Se lo digo en serio, amados hermanos, yo caminé en mi fuerza. Hoy no, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Mire, y eso es tremendo. He aprendido
He aprendido aquí en esta casa. Amén. Y eso es poderoso. Amén. Después dice, ¿verdad? Algo muy importante. Miren lo que, por eso es que el Padre jamás se equivocó. Lucas 9:35. Lucas 9:35. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? A él oí. Aquí vamos a escuchar a Jesús. Mira, amados hermanos, hoy entiendo más que nunca, por el Espíritu Santo y por nuestros padres espirituales de esta casa, no es Elías, no es Moisés. Ellos estaban ahí juntos, pero cuando el Padre dijo esa palabra, a él oí, ya ellos ya no estaban, solo estaba Jesús. Y en ese lugar estaba solo Pedro, Juan y Jacobo, pero ya no estaba Moisés ni Elías. Mire qué tremendo. Por eso hoy entiendo que cuando usted camine en las palabras de Jesús, venga lo que te venga, la palabra te va a cimentar siempre. La palabra de Jesús. No hay otro, amados hermanos, no hay otro. Cuando tú lees la palabra, es lo que te va a sustentar a ti y a toda tu casa. Y es verdad, amados hermanos, a veces en la moto yo ando ahí, Señor, provee. Ahí voy hablando con él. ¿Pero quién es? Porque hemos aprendido a escuchar. Mire, podemos estar sentados, amados hermanos, pero si no escuchamos, estamos fritos. Pero si escuchamos a Jesús, como dijo el Padre, este es mi Hijo amado, a Él vamos a escuchar. Pero cuando caminamos en la palabra, dice, cuando usted tiene una victoria ganada es porque usted está revestido de Cristo. Cristo es el principio de la obediencia perfecta como la autoridad. Oiga qué tremendo. Una persona llena de Cristo debe ser también una persona llena de obediencia. Si usted aceptó a Cristo, usted está lleno de la obediencia perfecta en Cristo Jesús en su vida. Usted tiene que caminar en esa revelación, porque usted no vive usted, sino que Cristo es el que vive dentro de usted. Dice, aún Jesús siendo autoridad, Él se sometió a las autoridades celestiales como las autoridades terrenales. Y Él siendo hombre aprendió la obediencia perfecta en esta tierra. Pero si usted está lleno de Cristo, usted va a caminar en la obediencia y en la autoridad. Yo puedo decir, amados hermanos, yo soy de Cristo, pero si en mí no está ni la obediencia ni la autoridad, en vano es la palabra en mi vida. Pero si yo me sujeto a la palabra y me sujeto a mis autoridades, usted y yo vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros respetamos las autoridades, eso es hermoso y poderoso, te trae bendición, te conviene, nos conviene, amados hermanos. Amén. Dice, hay hermanos que afirman conocer la autoridad cuando la obediencia todavía está ausente en sus vidas. Amén, hermano. Escuchemos lo que Jesús nos trae esta noche. Lo vuelvo y lo repito, hay hermanos que afirman conocer la autoridad cuando la obediencia todavía está ausente en sus vidas. Y es tremendo, amados hermanos, porque podemos ver cuando hay hermanos que se van del ministerio, no les va bien. Pero no es lo que yo quiero hablar, ¿verdad? Sino para que escuchemos lo que Jesús trae esta noche. Dice después, por eso vemos, hermanos, bueno, ¿cuánto le regalan palmas al Señor?
Algo muy importante cuando nosotros ganamos una guerra es cuando nos cuesta a nosotros perdonar. Es difícil. Dice, para ganar una guerra es el perdón. Aún Jesús, dice, nos dio el mayor ejemplo en la cruz, cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Simple y sencillamente, cuando alguien te hace la guerra en tu casa, en tu familia o en tu trabajo, donde te encuentres, es difícil pedirle perdón a alguien. Yo creo que a todos nos cuesta. Pero cuando le clamamos al Padre, Él pone el querer como el hacer para que nosotros podamos perdonar y podamos ser de bendición para otras personas. Porque cargar con algo en tu corazón no es fácil. Pero si tú le entregas, tú vas a ser más que bendecido por la palabra. Porque la palabra de Jesús te manda a que tienes que perdonar. Un nuevo mandamiento os he dado, que se amen los unos a los otros. Perdonad y serás perdonado. Son palabras de Jesús, amados hermanos. ¿Cómo vas a ganar una guerra? A ver, ¿cómo la vas a ganar si tu hermano estás en conflicto con tu hermano? ¿Cómo la vas a ganar? Con la palabra. Ascuas de fuego, dice la palabra, que se amontonarán sobre tu cabeza. Pero cuando obedecemos la palabra, cuando creemos la palabra, lo que escrito está. Jesús dice, perdonad y serás perdonado. A Él vamos a oír las palabras de Jesús. Si nos cuesta, pero ¿a dónde vamos a ir? Al trono de la gracia. Ahí lo vamos a acercar. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de su gracia, para alcanzar misericordia, dice, para el oportuno socorro. Él te va a dar la salida. No es Jorge, no es los pastores, no es el líder, no es el ministro. Es cuando tú tengas la intimidad con Él y le clames. Mire qué importante es cuando tú reconoces tus errores. ¿Y qué es reconocer tus errores? Es humillarte. A Jesús lo humillaron, lo golpearon. Es que la hermana Sandra, le dije la vez pasada que era pastora y me hizo mala cara. Ya me siento mal. No es así. Tenemos que ir a Jesús siempre, amados hermanos. Ahí está nuestra victoria. Como dice Elena, Jesús ganó la guerra. No es usted, amados hermanos, es Jesús. A Él vamos a oír, amén. ¿Cuánto le da palmas al Señor? No es su nombre. Dice, tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo. Es nuestro fundamento, Cristo y más Cristo. Amén. Otro punto bien clave es cuando usted y yo estamos de acuerdo en algo que nosotros pidamos. Como familia, ¿verdad? Tenemos que estar de acuerdo. Como ministerio, Jesucristo liberta al cautivo. Tenemos que estar de acuerdo todos. ¿En qué? En la visión que ha dado el Señor a los padres de esta casa. Si nosotros no caminamos en la visión, por mucho que Dios sea líder y yo no estoy en acuerdo, yo estoy mal. Yo necesito caminar en la visión que Dios le ha revelado al Padre de esta casa. Y si no lo hago, en vano estoy en este lugar. ¿Por qué? Porque no honro la visión que Dios ha dado a los padres de esta casa. Pero si yo camino en honra, dice la palabra, Dios honra a los que le honran. Y si yo honro a los padres de esta casa, usted va a ser bendecido. Aunque se levante como quien se levante en contra de usted, nadie te va a hacer frente. Mira, amados hermanos, qué hermoso y qué bendición es caminar bajo autoridad. Sinceramente se lo digo, lo experimenté hace poco y eso me trajo bendición. Cuando tú estás seguro y honras la autoridad, eso es tremendo, amados hermanos. Se te podrá levantar quien sea, pero nada te va a detener para hacer la obra del Señor. Vas a caminar en gozo, vas a caminar en paz y vas a caminar en el propósito eterno y en la visión de esta casa. Si tú amas esta casa, usted ama la visión de esta casa. ¿Por qué? Porque no se lo reveló, no se lo reveló nadie, se lo reveló el Espíritu
Santo de Dios a los padres de esta casa. Amén. Escuchemos lo que Jesús dice esta noche. Amén. Usted quiere ser victorioso, aprende a escuchar. A mí me ha traído bendición cada vez que el padre de la casa trae un texto a este lugar, y eso te trae mucha bendición. Aprendamos a caminar en las palabras de Jesús. Quiero que vayamos, bueno, te dije, ¿verdad?, que reconocer tus errores, humillarte, cosa difícil de hacerlo en nuestra vida. Este texto, Juan 16:32, quiero darlo como testimonio, no le he dado, pero esto es tremendo. Juan 16:32. Esto lo trajo, yo no estaba en ese ayuno, pero lo trajo mi hermana Ligia. El Señor se lo puso, dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Son palabras de Jesús, ¿no? Mire qué tremendo. Quiero darlo como un pequeño testimonio. Bueno, todos conocieron el proceso que pasó en la casa, ¿verdad? En la casa con nuestra suegra, ¿verdad? La mamá de mi esposa. Yo en el momento que estaba ahí y comenzó las cosas, yo me sentí un momento, mire, el enemigo a veces te ministra así tan rápido, pero cuando estás, la palabra está en tu mente y en tu corazón, no vas a detener eso. Y el momento que estaba ahí, yo me sentí, yo dije: ¿dónde están los padres de la casa? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los líderes? Pero vino la palabra: porque el Padre está conmigo. Eso me ministró y eso me fortaleció. No, ellos están con nosotros. Los ministros, los líderes y todos los que están en la iglesia están con nosotros. Amén. Entonces, ¿pero qué vino? La palabra de Jesús. Porque a Él vamos a escuchar. Jesús dijo: aunque ustedes se vayan y me dejen solo, pero mi Padre está conmigo. Eso me ministró poderosamente. Yo dije: sí, es verdad, yo no estoy solo. Tengo a mi Padre, tengo a los padres de la casa, tengo a todos los de la iglesia, no estoy solo. Y quiero darle como un testimonio. Después que se fue la suegra, ¿verdad? El domingo que veníamos para la iglesia, el Señor traía algo a mi mente, que cada uno de ustedes que llegó a la casa a orar fue porque Él lo envió. Fue direccionado por el Espíritu Santo. No fue porque ustedes quisieron llegar, sino porque fue guiado por el Espíritu Santo a través de la cabeza de esta casa. Y eso fue de bendición. Y qué tremendo es, porque no entendíamos, ¿verdad?, la palabra, pero la palabra fue dada, que el Señor le iba a dar la vida, y la vida eterna era lo más importante. ¿Amén? Ese era lo más importante. Pero mire qué tremendo, porque como le digo, si nosotros caminamos en las palabras de Jesús, nada te va a hacer frente. Se levante quien se levante. Ahí está la palabra. Eso ministró mi mente y mi corazón. Wow, Dios, qué tremendo. Un ayuno que lo trajo mi hermana Ligia. ¿Así es, hermana Ligia? Juan 16:32. Amén. La gracia de Jesús nos va a habilitar en todo. Jesús es el vivo ejemplo a enseñarnos el principio activo, que es el amor. Ahí venció todo, ahí lo venció todo. El perdón, la obediencia al Padre Celestial. Igual debemos estar nosotros alineados a la voluntad del Padre en Cristo. Él es el camino a la verdad y la vida. Amén. El Espíritu nos recordará las palabras de Jesús. Todos conocemos ese texto, Juan 16:13. ¿Por qué Jesús dijo: el Espíritu Santo nos va a recordar todo? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Cristo es la verdad, y Él te va a guiar a las palabras de Jesús. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo siempre va a caminar adelante. Siempre. Recordemos clamar al Espíritu, porque dice: el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Dice 14, hermano. Bueno, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero cuando leemos la palabra, el 15, todo lo que tiene el Padre es mío,
Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él te va a recordar siempre las palabras de Jesús, porque Él te va a guiar siempre a toda la verdad. Y a su nombre, ¿cuánto le regalan palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Mire qué tremendo. Ya casi vamos a ir concluyendo, ¿ven? Dice aquí, y cuando no vive su palabra en usted, porque no cree en aquel, en a quien Él envió. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo, ¿verdad? Que Jesús nunca habló lo que Él quería. Siempre habló lo que el Padre le decía. Y si usted está en Cristo, usted va a hablar las palabras de Jesús. No hay otro, amados hermanos. No hay otro. El fundamento está en la palabra, en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Es ahí donde nosotros tenemos que permanecer. Amén. Y para ir concluyendo, bueno, dice acá, no puse el texto. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Dice, bueno, Jesús lo ganó todo en la cruz, más que la cruz, por su obediencia y perseverancia, su amor por nosotros. Por eso tenemos que ser como Él. Dice que Jesús fue humilde, fue manso de corazón, para que podamos tener descanso en vuestra alma. Recordemos en su palabra que su yugo es fácil y su carga es liviana, fácil en el Señor. Recordemos las palabras de Jesús, amados hermanos. Recordemos que Él es el que nos va a llevar a la victoria en todo, ¿no? Él es el único que va a hacer que nosotros seamos más que victoriosos en Cristo Jesús. Recordemos, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Esto ha sido la palabra que el Señor ha puesto en mi boca. Milagros. Si hablo más, hablaré con mi propia cuenta. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestro pie, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias esta noche, Señor, te alabo, te bendigo. Padre, gracias por darme el privilegio, Señor. Tu palabra, Señor, está más que bendecida, Señor. Gracias porque fue usted el que puso la palabra. Fue usted el que habló esta noche, Señor. Y usted habló a nuestra mente y a nuestros corazones, Padre. Yo declaro, Señor, que cada palabra, Señor, cada texto que usted trajo esta noche, nunca vuelva vacía, sino que cumple el propósito por el cual usted le envió esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así dijo el Padre de esta casa.